Perfecto, pues bueno, vamos a empezar ya. También pues bienvenidos a todos los que nos están viendo desde Facebook Live. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener la masterclass titulada Reinfecciones y sobreinfecciones en la nueva normalidad. Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Fernando Leal Martínez, quien nos va a dar esta ponencia justo enfocándose pues a la importancia de la suplementación y la alimentación como un factor de protección y aumento o reforzamiento del sistema inmunológico para poder protegernos ante la situación en la que vivimos el día de hoy. Y pues bueno, les presento, es médico cirujano de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro y doctor en nutrición clínica, y aparte es docente en la Universidad Anáhuac y Universidad La Salle. Además es investigador, miembro del Centro de Investigación en Ciencias de Salud de la Universidad Anáhuac. Y bueno, me complace muchísimo presentarles al doctor Fernando Leal, quien hoy nos va a dar la ponencia. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Muchas gracias por la presentación. Y muchas gracias también a todas las personas por acudir a esta masterclass. La verdad es que el equipo de trabajo la estuvo organizando con mucho tiempo de antelación, sobre todo porque pues tenemos una pandemia encima, pero también vienen una serie de sobreinfecciones que muchas veces no hemos tomado en cuenta. Agradezco a todas las personas que van a estar hoy en la sesión. Espero que jalen la mayor parte de conocimiento. Lo que estoy viendo aquí en el chat es que hay desde especialistas, hay nutriólogos, hay médicos, hay público en general, incluso pacientes. Les mando un saludo a todos ellos. Y esperemos que esta sesión pues les sea de utilidad. ¿Me permites compartir, Mariana, por favor? Miren, vamos a ver algunos puntos básicos que son muy importantes pues para nosotros. La realidad es que tenemos una necesidad muy imperiosa de empezar a cuidarnos, pero desde el punto de vista más técnico, porque si bien ahorita tenemos una gran preocupación por adquirir esta infección del coronavirus, por otro lado tenemos la gran necesidad también de saber qué es lo que está pasando con las enfermedades alternas, porque esto no deja de fluir. O sea, ordinariamente quiero que lo vean de esta manera y esta plática va a ser muy de café, va a ser como muy explicativa, para que se entienda claramente la relevancia del tema que se viene ahorita en salud. Ahorita al parecer hay un rebrote, pero pues el rebrote es una cosa. Ahorita empiezan a aparecer algunas otras situaciones muy importantes, infecciones provocadas por las bacterias más comunes en la época de cambio, desde el problema gastrointestinal hasta problemas respiratorios, hasta otros procesos virales como la influenza. Entonces están muy preparados los que son médicos o nutriólogos para poder dar las recomendaciones necesarias, pero los que son pacientes también para que aborden pues a la familia y a ustedes. Les comentaba en una de las primeras sesiones que aproximadamente en 2 años el 80% de la población mexicana va a estar de algún momento ya en contacto con el coronavirus. ¿Qué va a pasar cuando llegue ese momento? O sea, gran índice en toda la República con obesidad, con sobrepeso, con hipertensión, con diabetes, tomando fármacos, tomando más de 2 fármacos, que eso también implica un factor de riesgo. Entonces, el día de hoy vamos a abarcar estas situaciones que son complejas para tratar de hacerlas lo más fáciles posibles y sacar la mayor parte de la recomendación, haciendo, sobre todo, tomando conciencia de la realidad que estamos viviendo. Entonces, en primer plano, tenemos que la infección por coronavirus actualmente ahorita está creciendo. No tenemos una vacuna. Al parecer, ahorita tenemos algo ya en pruebas, en fase 3, pero eso implica que la estamos bajando a una gran cantidad de población y estamos probando a ver cómo resulta en la población mexicana. Evidentemente, la mayor parte de los estudios a nivel internacional solo se basaban en cierto tipo de comunidades. Bueno, pues ahorita la representatividad de los latinos la tenemos nosotros, ¿no? En México ya se están impartiendo vacunas para saber cuál es el resultado, pero todavía tenemos que analizar cuáles son los efectos que pueden llegar a presentar de forma adversa o no con esta población que estamos estudiando. Y por otro lado, quiero que sepan que una persona que tiene baja inmunidad, las pruebas que se pueden llegar a realizar tampoco salen favorables. O sea, realmente lo que necesitamos es que el cuerpo esté preparado para poder hacer anticuerpos. Si se mete una vacuna,
es para que el organismo genere esta respuesta adquirida, esta respuesta que se empiece a especializar, como si la mandáramos a una universidad, para que podamos hacer defensas y cuando entremos en contacto con el agente causal, no nos provoque cambios. Pero si el sistema inmunológico no es adecuado, pues también tenemos una gran cantidad de problemas. Muchas personas me han preguntado acerca, por ejemplo, el factor de transferencia. Ese es el mismo ejemplo, ¿no? O sea, si metemos a una persona que tiene una falla inmunológica, el factor de transferencia, muchas de las ocasiones no resulta ser favorable porque evidentemente necesitamos de la respuesta orgánica para que pueda incrementarse la generación de defensas. Aquí el problema es franco. Obviamente tenemos que empezar por el inicio. El inicio es cuidarnos y estar conscientes de lo que viene. Estamos ahorita en noviembre. La temperatura está descendiendo. Hay dos tipos de infecciones que se pueden asociar al coronavirus. La primera, muy importante, es los virus. El que encabeza la lista es influenza. Pero influenza no es como la influenza que apareció en el 2009. Los virus van mutando. Y entonces tenemos muchas variedades del virus de la influenza y todas necesitamos poderlas contrarrestar. Entonces, ya existe una vacuna que se están aplicando y me imagino que muchos de ustedes también se han aplicado acerca de la influenza, pero ese virus va mutando. Pero existen otras familias de la misma rama de la influenza que nosotros tenemos que enfrentarnos en algún momento y hacerles frente. Segundo, tenemos procesos bacterianos de la vía aérea. Esos procesos bacterianos de la vía aérea también están presentes, pero con esta infección de coronavirus a veces se confunden. Incluso les puedo decir que en el hospital lo que se hace realmente es intentar, cuando viene un paciente con sospecha de coronavirus por los datos clínicos, inmediatamente se les pasa antibiótico. Y se les pasa no solamente uno, sino una combinación de antibióticos. Pero eso, a su vez, genera una lesión en el aparato gastrointestinal. Y eso baja la inmunidad sensiblemente. Es muy importante que también hagan conciencia que en el intestino se regula la inmunidad. Todas aquellas personas que tengan una inflamación intestinal están susceptibles a una falla inmunológica. Y cuando digo falla inmunológica me puedo referir desde una alergia, o sea, son más susceptibles a alergias y son más susceptibles a que la respuesta orgánica a algún agresor como una bacteria o un virus no pueda ser completa. Por eso tiene que vigilarse. En el país, solamente les dejo un dato, el 70% de la población tiene gastritis o tiene colitis o tiene cualquier proceso gastrointestinal que lo afecte. Pero lo más grave es que el 80% de la población mexicana se han hecho estudios epidemiológicos que se considera tienen parasitosis. Y las parasitosis, pues en México es pan de todos los días, ¿sí? Entonces hay que vigilar datos inmediatamente. Si las personas tienen estreñimiento o están presentando problemas para defecar y están defecando aguado, y ojo, también ya estoy viendo que hay gente que nos está viendo desde Estados Unidos. No quiere decir que en Estados Unidos no existan los parásitos, claro que existen, es mucho más complejo adquirirlos y muchas veces se confunden. En México somos muy, muy hábiles para poder determinar parasitosis, porque pues es pan de todos los días, ¿no? El 80% de la población está contaminada. Pero en Estados Unidos es mucho más complejo hacer el diagnóstico, ¿no? Y regularmente se refiere a esto. Cuando hay popo que es verde o con baba o que es más agua de lo normal, hay que tener mucho cuidado, que se incrementen los gases, que una persona tenga mascotas, todo eso puede incrementar o disparar este tipo de respuestas. Entonces es algo muy importante que tenemos que vigilar, tanto los que son médicos como los que son pacientes, repito. Que este tipo de sesiones ecuménicas es importante balancear el contenido que le sirva a todo el mundo, ¿no? Ahora, antes de empezar un tratamiento para poder estimular la inmunidad, necesitamos dosis para la persona y meter antibióticos. Eso es algo que todo mundo tendría que hacer. Antes de dar vitamina C o dar vitamina D, que ya se ha demostrado, o 5, primero tener la mucosa gastrointestinal lista para poder absorber todo, porque si no la mayor consuman, así como lo coman, lo van a sacar y no va a servir de mucho, ¿sí? Eso es muy importante que se pueda comprender. Ahora, ya bien, tenemos al tercer agente que es importantísimo y que no se da uno cuenta en estas etapas bacterianas en un 20%. Entonces, muchas de las ocasiones se puede llegar a confundir
con el coronavirus, porque sabemos que el coronavirus también empieza con diarreas, pérdida del olfato, ¿sí? Entonces, si hay diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, ¿cómo saber si es una infección porque se fue a comer en algún lugar que estaba contaminado o si es un problema por el coronavirus? ¿Dónde está la diferencia entre cada uno de ellos? Tenemos que investigar los datos respiratorios. ¿Cuáles son los principales datos respiratorios que uno tiene que tomar? Si se encuentra o no dificultad respiratoria. Hay otro factor que se llama aleteo nasal, ¿no? Si para respirar tenemos que, se están moviendo las narinas, eso es muy importante. O si las costillas se empiezan a marcar. O si nos cuesta trabajo al esfuerzo o al comer, poder hacer algún tipo de, digamos, reacción para poder jalar aire más de lo normal, pues eso también es una de las vías más importantes por las cuales tenemos que empezar a sospechar que hay más frecuentemente una infección de la vía aérea que una vía, que una vía gastrointestinal. Algunas diapositivas. Espero que en estas diapositivas puedan manejarlas a un nivel muy chico para que la gente que no tenga ninguna noción o de nutrición o de medicina pueda entenderlas. Pero es muy importante que al final de la sesión, si llegan a tener dudas, por favor, estamos para eso, de preguntas y respuestas. Voy a tratar de ser muy concreto, porque necesitamos, para los que van entrando, tomar en cuenta que la pandemia por coronavirus puede llegar con el padecimiento de una persona cuando se mezcla, por ejemplo, coronavirus e influenza. Imagínense qué combinación tan letal pudiera ser esto, ¿no? O coronavirus y una diarrea. Pero una diarrea no estipulada por el coronavirus, sino porque la persona tuvo algún otro evento infeccioso por algo que comió en la calle. Y tengo que decirlo, estamos haciendo un protocolo de investigación en un hospital en Toluca y ya llevamos 66 pacientes enrolados. Hemos visto una cantidad de cambios desde que empezamos a tomar la muestra ahora que nos está impactando, y eso es un llamado para todos. No estén bajando la guardia. Y no nada más me refiero a cuidarse al salir, sino no descuidarse. En época de pandemia es muy fácil dejar de hacer ejercicio porque todo el mundo está encerrado. En época de pandemia todo el mundo está estresado. La alimentación varía muchísimo. Entonces, todas estas cosas tienen que cuidarse, ¿sale? Pero lo cierto es que al inicio empezaban a haber casos aislados y principalmente había gente que tenía cierto promedio de edad. Actualmente estamos recibiendo en el hospital a gente muy joven, o sea, casos 18, 19, 20 años. Pero peor aún, están entrando matrimonios o familias incluso que han sido contaminadas. ¿A qué creen que se debe toda esta situación? O sea, ya nos empezamos a relajar, ya salimos mucho más a los convivios, hacemos fiestas, ¿no? En eventos sociales mucho más seguido. Este tipo de cosas hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que la desesperación por querer salir y convivir con la mamá, con el papá, pues es lamentable. Ya me han tocado ver casos muy tristes con la gente más jóvenes tengan más oportunidades de salir a flote. Pero ¿qué pasa si existe una persona mayor que tenga alguna enfermedad de base y que la lleguen a contaminar? Tengan conciencia por esta parte, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues uno de los factores que más hemos analizado y para terminar la introducción y empezar la sesión, se los dejo para que lo piensen, es que en algún momento en el hospital llegó una persona que aparentemente tenía unos datos muy estables. O sea, sí tenía neumonía, pero era una neumonía no grave, que podía salir perfectamente bien. Y al parecer, en uno de los laboratorios hubo una confusión y estaban señalando que el paciente estaba empeorando, aunque clínicamente estaba bien. Entonces le comentaron al paciente que iba a tener que ser intubado porque estaba empeorando rápidamente, cuando el paciente no presentaba esos datos desde el punto de vista clínico. Pues al otro día el paciente daba datos muy severos de la infección. Tuvimos que revisar rápidamente los datos y vimos, no era propiamente lo que le habían reportado. Tuvimos que hablar con él y de veras una emocional muy importante porque el paciente estaba empeorando rápidamente. Entonces, al paso de los días, otra vez agarró su curva normal y empezó a mejorar rápidamente. Ahí nos dimos cuenta que el aspecto psicológico y anímico es totalmente fundamental en los pacientes, porque si la persona está deprimida, angustiada, imagínense no poderse comunicar, aislado en el hospital, sin saber nada de la familia,
Es un tema. Tenemos que evitar llegar hasta el hospital. Estemos en la casa, bueno, pues nos aislamos, pero estamos en contacto con todos. Ahí tenemos el celular o cualquier cosa. No perdamos esa parte. Necesitamos hacer medicina preventiva. Y el objetivo de esta sesión es darnos cuenta que ahorita, con esta época, en donde estamos cambiando radicalmente de clima y están apareciendo otros bichos, necesitamos radicalmente tomar decisiones. Y la principal es el cuidado biológico. Ahora sí, voy a empezar con la sesión y otra vez le mando un saludo a todos. Ya estamos ahorita 85 personas conectadas. Muchas gracias a todos. Qué gusto verlos. Veo caras conocidas y me da mucho gusto verlos. Al rato ya saludaré a todos. A los que están ahí, Alfredo Anguián, ya empiezo a saludar, ¿no? Pero empiezo a saludar a todo el mundo. Gracias por estar de veras compartiendo esta sesión con todos. El objetivo entonces es ver el sistema de soporte inmune sobre las infecciones virales y bacterianas que se pueden presentar. Ya dijimos que puede haber una gran cantidad de infecciones, o sea, desde las bacterianas, fúngicas y virales. Para que se infecten por medio de un hongo, quiere decir que están muy inmunodeprimidos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero si nosotros estamos viendo datos de alarma a nivel gastrointestinal o a nivel respiratorio, primero hay que calmarse y segundo hay que acudir inmediatamente a atención. Hay muchas personas que no quieren acudir a atención por el miedo. Hay que tener mucho cuidado. Siempre es importante estar atentos y no descuidar la atención médica que se les puede propiciar. Quiero que vean esta diapositiva. Uno de los principales datos que se presentó en los pacientes que estaban infectados con COVID es un fenómeno conocido como disbiosis, que significa la alteración del ecosistema de las bacterias y microorganismos en general en el intestino del hospedero. ¿Qué estaba sucediendo aquí? El primer dato que presentaban era diarrea o disfunción del aparato gastrointestinal porque el virus es muy afecto. Imagínense que de repente viene una sobreinfección bacteriana porque una persona de repente se comió unos tacos en la calle. Que esto no es ilógico, lo que estoy diciendo es muy real. Fue a una fiesta con sus amigos. Salió de la fiesta, se comió unos tacos en la calle. Y de repente en la fiesta lo contaminaron con COVID y en la calle pescó una infección bacteriana por comerse los tacos a nivel gastrointestinal. Este tipo de cosas es frecuente. Ahorita en esta temporada es mucho más frecuente porque están los cambios de temperatura. De alguna forma lo que estamos viendo es que hay que cuidar cada que el clima cambia de frío a calor o de calor a frío, porque los microorganismos empiezan a involucrarse mucho más en las afecciones tanto gastrointestinales como respiratorias. Si ustedes están conscientes de que una persona tiene diarrea, pero también presenta datos gastrointestinales en esta época, no nada más se vayan con que el COVID genera esta situación. No, tienen que descartar que no sea un proceso añadido al aparato gastrointestinal. ¿Sale? Muy importante. Si una persona presenta datos gastrointestinales, hay dos alternativas por hacer de forma inmediata. La primera es dar electrolitos orales. Siempre electrolitos orales. En los años 60, cuando se empezó a utilizar los electrolitos orales, se salvó una cantidad de niños impresionante solamente con la hidratación oral. Lo mismo pasa con los adultos. Y el segundo paso es dar probióticos. Las cepas más importantes son las levaduras. Esto lo estoy dando como algunos de los alumnos que estoy viendo aquí. Ya lo hemos visto durante todas las sesiones, pero las personas que no saben de esto, hay que tomar en primera instancia levaduras, porque si toman antibióticos y toman probióticos bacterianos, lo que podemos desarrollar es resistencia a los antibióticos. Y eso hay que cuidarlo mucho. Ahorita actualmente las personas toman medicamento 1, medicamento 2, hablando de antibióticos, y ya tienen resistencias bacterianas hasta los de quinta generación. ¿En qué vamos a acabar? Otra vez en la herbolaria, Entonces hay que tener mucho cuidado con el aparato gastrointestinal y los bichos que lo poblan. Bueno, continúo con la presentación. Entonces, en este caso, nosotros también vemos que las bacterias pueden generar una gran cantidad de sobreinfecciones a nivel respiratorio y todas ellas tienen afinidad también por la mucosa. Recordando que el intestino es el que va a manejar inflamación, inmunidad y metabolismo. Ahora, vean esto. Los coronavirus tienen afección por el epitelio respiratorio y por el epitelio gastrointestinal. Mucha afinidad. Casi colonizan al mismo tiempo con esta parte. Y es más, se ha demostrado que es más agresivo la agresión que tienen con el aparato gastrointestinal que con el respiratorio. El chiste es que llegan y se tienen que fijar. Se le llama coronavirus porque tienen estas astas que parecen coronas. Y estas coronas se incrustan en las membranas de las células, en los receptores, para que puedan adherirse y posteriormente meterse.
pero para esto necesitan como un identificador. Imaginémonos que estamos en un aeropuerto y que tenemos a una persona, no sé si han visto en el aeropuerto, que está un cuate haciendo con unas varillitas como rojas y están dirigiéndolos para todos lados. Pues bueno, así tenemos proteínas que están dirigiendo dónde va a aterrizar el coronavirus. Y una vez que llegan a su zona de detección, se fijan y entonces se empiezan a meter como si literalmente se los tragaran. Y adentro se rompe la cápside para poder sacar el material genético, que se los voy a poner aquí para que se pueda ejemplificar. Esto que vemos aquí en medio es el material genético. Recordemos que el virus no es un organismo vivo, es un fragmento de RNA, es un fragmento genético, ¿sí? Y entonces se rompe esta cápside, se bota este material y este material se mete a nuestro propio material genético para poderse replicar. Y una vez que se replica, entonces no se detiene. Empieza a multiplicarse hasta que de repente pues hay un hacinamiento tremendo, rompe la célula y entonces esos virus salen por todos lados a infectar a más células. Por eso nuestra célula es una incubadora de virus. Así es como se actúa. Bueno, ahora entonces, se ha visto que las membranas de todas las células tienen unos pelitos de azúcar. Esos pelitos de azúcar los conocemos como glucocálix porque viene de la glucosa. Son pelitos de azúcar. Bueno, y estos entonces también se identifican y son receptores importantes. Bueno, los probióticos o los bichos intestinales también tienen esos mecanismos, tienen esos azúcares que se les llama betaglucanos. Las levaduras tienen unos grandes betaglucanos que sirven para que las bacterias buenas, digámoslo así, coman y se puedan absorber, se puedan ayudar a metabolizar, puedan ayudar a alimentarse. Y entonces a la mezcla del alimento, que es el prebiótico, que son los betaglucanos o los azúcares, o la fibra que nosotros le damos de comer a esas bacterias, se mezcla con esos probióticos y hacen algo conocido como simbiótico. El simbiótico en un tratamiento de una infección en esta temporada es importante. ¿Y qué lo constituye? La fibra. Ojo, las personas deben consumir aproximadamente 35 gramos de fibra al día. 35. ¿Qué significa esto? Que es una charola. A ver, déjame algo para atrás. Una charola de este tamaño llena de vegetales, cereales, leguminosas, fruta y raíces. Y evidentemente el ser humano, o por lo menos el mexicano, no estamos acostumbrados a consumir esa cantidad de vegetales. ¿De dónde lo sacamos? Si no tenemos ese volumen de fibra, no podemos decir que podemos tener una inmunidad adecuada. Hay que incrementarla. Entonces ahí vienen las indicaciones. Oye, mínimo 5 frutas al día. Necesito un plato de verduras crudas y unas cocidas para poder adquirir los nutrimentos firmes de, de los vegetales crudos y la fibra de la fruta cocida. Y entonces empezamos a adquirir una serie de características que los nutriólogos van a hacer perfectamente bien. Por eso es muy importante observar que son 35 gramos. A veces tenemos que dar suplementación para poder incrementar ese volumen de fibra. Y a su vez alimentar a las bacterias. Pero, ojo, así como hay bacterias buenas en el intestino, hay bacterias malas. Comas unas carnitas. Quien se come unas carnitas va a alimentar a las bacterias más malas, más maléficas. Y sin duda vamos a empezar a tener un desorden gastrointestinal. Lo primero es la inflamación. Posteriormente, viendo esto, ahora sí, vemos esto. Vemos aquí vitaminas, que son las coenzimas. Vemos los oligoelementos, que son los cofactores, y vemos a las proteínas. Todo debe ir en conjunto para que se pueda utilizar. ¿Por qué les digo esto? A ver, personal de salud, médicos y nutriólogos, jamás den una sola vitamina aislada. No les va a ayudar en nada a las personas. Eso ya lo hemos visto durante mucho tiempo. Personas que no son médicos y que es público en general, no se les ocurra llegar a una farmacia y decir, oye, creo que la vitamina C es muy buena para este tipo de fenómenos. Señorita, ¿me da unas cápsulas de 2 gramos de vitamina C o fulano de tal? Pues qué bueno. Acompañarlo con otras cosas. Esto significa un sistema integral. Nosotros tenemos que manejar ese sistema integral de una forma muy específica. Necesitamos combinarlo con otros nutrimentos para que pueda funcionar. Por ejemplo, si le van a dar vitamina C, tienen que consumir zinc.
Y si va a consumir zinc, va a consumir selenio. Y entonces ya se hizo una cadena. Ya tenemos 3 nutrimentos ahí. Pero entonces no funciona sin proteínas. Y entonces empezamos a hacer un compendio. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno? Alimentarse bien. Oye, me tomé mi suplemento, pero pues sigo comiendo muy mal, ¿no? O sigo comiendo, no sé, pues algún antojito mexicano. Es que se me ocurren 10,000, pero no quiero agraviar a gente si vienen de Oaxaca o vienen de cualquier otro lado porque hay comida muy rica. Pero entonces este tipo de personas realmente lo que necesita es integrarse. No quiero decirlo así, pero el vegetarianismo es una muy buena alternativa. Otra muy buena alternativa sería ser cuasi vegetariano, o sea, comer pescado, pollo orgánico para que pudiera compensarse esta situación que les estoy comentando. Al rato les hablaré mucho de esta situación. Y entonces tienen que complementar todo un sistema integral en donde vengan ácidos grasos, o sea, la grasa en general, que vengan las proteínas, los carbohidratos. Por ninguna razón suspender carbohidratos. Está prohibido, y se los digo con toda la confianza, y voy a dejar de compartir, hacer dietas cetogénicas en época de pandemia. Por favor, ¿quieren arruinarse la vida? Quiten la fruta y quiten los azúcares de la dieta. O sea, les ven muy mal, por el amor de Dios. Y cuando se los digo a los nutriólogos, también se los digo en serio. Por el amor de Dios, no acepten de veras, acepten ese tipo de indicaciones. Me ha tocado ver una cantidad de publicidad con respecto a, capacítate con respecto a la dieta cetogénica, que me espanta. Regrésense, por favor, todos los especialistas médicos y nutriólogos, a ver la dieta Atkins de 1969. Y van a saber lo que les estoy diciendo. Tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? Bueno, entonces, una vez dicho esto, tenemos que implementar ahora sí, voy a brincarme esto, la integración de nuevas células. Y las nuevas células se integran con nutrimentos. ¿Quiero nuevas células? Necesito material genético. Y para esto entonces necesitamos ¿qué? Pues bases nitrogenadas, glutamina, ácido fólico, vitamina B12, bicarbonato. Miren, algo muy sencillo. Véanlo como esta forma. Uno de los organismos que más rápido se reproducen son los embriones. Un embrión, un feto, su cantidad de células tiene que ser rapidísima. ¿Por qué le damos ácido fólico a una embarazada? Se lo damos muy sencillo, para poder generar bases nitrogenadas. Cualquiera diría, pues para el tubo neural. Sí, pero ¿para qué? Porque necesito nuevas células. Y entonces alguien que quiere defenderse porque le dio una neumonía, o tiene una infección gastrointestinal, o tiene un proceso infeccioso, necesita muchas células a gran velocidad. Entonces, glutamina, folatos, arginina, vitamina B12, zinc, magnesio, tiene que tomarlo en cantidades específicas. Imagínense pacientes que están pasando por una etapa oncológica, por ejemplo, un cáncer. Pues también necesitan unas defensas muy ágiles. Es el mismo efecto que tenemos ahorita, pues más o menos equiparable a lo que estamos viviendo con esta pandemia. Necesitamos realmente comprender que este sistema necesita ser abordado como es, puro, como alimentarse. Un plátano tiene una gran cantidad de nutrimentos, nunca los vamos a poder aislar. Entonces, en ese momento, estamos en una gran cantidad de nutrimentos que nos están apoyando en el metabolismo, ¿sí? Por esa razón es lo importante. Ahora, pues, ya viendo esto, fíjense, glutamina, que es un aminoácido de los más básicos, más ocupados, es siquiera semiesencial, ni siquiera es esencial, lo podemos producir, pero en etapas complejas no. Lo que ha demostrado un aminoácido como este es incrementar la respuesta inmunológica, pero sobre todo reparar los tejidos. ¿Por qué les comento esto? Porque alguien que tiene una infección producto de estos virus, lo principal que sucede es una lesión orgánica que tarda mucho tiempo en recuperarse. Se estima que hay personas que ni siquiera van a alcanzar a recuperarse totalmente. ¿A qué voy con esto? Se le lesionó el pulmón, se lesionó el riñón, porque es otro de los temas, ¿eh? El riñón, en este tipo de infecciones se lesiona de una forma impresionante. Se lesionó el riñón, a ver cuándo lo recuperas. Entonces, la glutamina sirve para poder recuperar estas células. Pero lo más importante es que también se ha visto su efecto en el asma. En pacientes asmáticos, imagínense un paciente asmático o con alergias que se predisponga a COVID o a virus de la influenza o alguna infección bacteriana. Imagínense nada más. Necesitamos inmediatamente protegerlo con esta carga, con glutamina y con arginina, para que pueda tener una reparación muy importante del epitelio. Pero existe un factor adicional, los ácidos grasos. Los pulmones tienen bolsitas dentro del pulmón, como lo estamos viendo aquí. Estas bolsitas que estoy señalando
se llenan de aire y adentro tienen un líquido protector que más bien es una mezcla de grasa con proteínas, llamado factor surfactante o tensoactivo. Bueno, ese factor surfactante es el que hace que el bronquio esté distendido y que el paciente pueda respirar. Si ustedes han tenido la triste oportunidad de compartir el estatus con un paciente con COVID que se agravó, lo primero es que no puede respirar. Entonces el pulmón se colapsó. Ese factor surfactante se perdió y esto quedó así atrapado. Si yo quiero recuperar rápidamente la función pulmonar, necesito reparar el epitelio y la cosa que lo vuelve tensoactivo, llamado factor surfactante. Entonces, ese se compone de 80% ácidos grasos, principalmente omega 3, y 20% de proteínas de alto valor biológico. Estoy obligado entonces a que un paciente consuma estas cosas. Prohibido que un paciente consuma, por ejemplo, carne de res, porque eso va a lesionar mucho más al pulmón. Ojo, lo que estoy diciendo es con conocimiento de causa. La mayor parte de los médicos no sabemos nutrición. Entonces es muy sencillo que un inmunólogo, un internista diga, no pasa nada, que coma lo que sea. Olvídenlo, se los digo en serio, qué bueno que están tomando esta sesión. No lo hagamos de esa forma. Necesitamos otro parámetro diferente. Atacar con esa situación. Ahorita les comento que esas reinfecciones son muy complejas, porque también, por si fuera poco, les comento que ya hay casos de pacientes que están siendo reinfectados, o sea, que ya les dio COVID y que se volvieron a reinfectar con COVID. Imagínense nada más. Y ya se presentó la primera muerte de un paciente reinfectado con COVID. Imagínense lo peligroso. Si alguien piensa de, ya me dio, ya la libré, vayan cuidando sus pasos porque eso no es tan factible, ¿sí? Necesitamos todo el tiempo estar fomentando la inmunidad para poder generar los anticuerpos. Posteriormente, entonces, el estómago es una de las cosas que más hay que cuidar. El estómago tiene algo llamado, entre otras cosas, factor intrínseco. Y este nos hace que se absorban una gran cantidad de nutrimentos. Los principales, vitamina B12, folatos, y estos a su vez participan en la generación de sangre, en el silenciamiento de genes, en la respuesta inmunológica. Por eso es tan importante. Ojo, una persona que esté tomando 2 medicamentos o más, un inhibidor de la acidez como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol o cualquiera de esos inhibidores, metformina. Ojo, el paciente con este tipo de problemas tiene una gran afinidad de tener diabetes. Y entonces necesitamos literalmente estar vigilando que si está consumiendo metformina, inmediatamente, a ver, hay que pasarle vitamina B12 intramuscular. No le podemos pasar vitamina B12 oral, porque ese paciente no va a mejorar. Tiene que ser por vía intramuscular, ¿sí? Y a muchas personas, dicho sea de paso, no les gusta inyectarse. Aparte duele, ¿eh? Pero ¿cómo se puede hacer mejor? Pues calienten el líquido una vez que lo mezclan. Y una vez mezclado les va a favorecer mucho. Pero si también toman hipolipemiantes, antihipertensivos, antibióticos, anticonvulsivantes o antiinflamatorios como paracetamol, que está indicado en ese tipo de infecciones, también pueden predisponerse a lesión del intestino y a su vez a disminuir la inmunidad. Ahora, estos medicamentos se necesitan, sí, pero si se los están tomando, ustedes tienen que saber que puede haber una falla inmunológica. Necesitan conocer que este tipo de situaciones pueden hacer que el paciente no mejore tan rápido como quisiéramos. Nos obliga, cuando un paciente toma estos medicamentos, a pasarle suplementos sí o sí, y vitamina B12 forzosamente inyectada. No puede ser tomada, porque entonces no la va a absorber. Y la vitamina B12 es fundamental para poder hacer el sistema defensivo. Ahora, fíjense, los folatos, ¿se acuerdan que les dije que el coronavirus se pegaba a la cápside? Bueno, pues el coronavirus lo que está haciendo es evitar que se pegue. ¿Cómo lo hace? Inhibe a la proteína o al que está haciendo las señales ahí en el aeropuerto para que aterrice el coronavirus en la célula y no permite que se pueda pegar a las células. Por eso es importante tomar ácido fólico. Pero les voy a comentar lo siguiente. La población mexicana en un 50% tiene el 50% de la población mexicana tiene una deficiencia genética. ¿En dónde? En la metabolización del ácido fólico o de los folatos.
no pueden transformarlos en su forma activa y por lo tanto los folatos que consumen no les permiten hacer su función adecuada. Por eso también se estima que gran cantidad de la población está incrementando en cánceres y está incrementando en infecciones complicadas de la vía aérea, como es el coronavirus o influenza o cualquier infección bacteriana que les dé. Por esa razón. Entonces necesitamos estar muy pendientes de que no tengamos este tipo de fallas, porque si el paciente no mejora, lo recomendable no es dar ácido fólico, sino la forma activa que es el metilfolato. ¿Sí? Es más, si una persona empieza a empeorar rápidamente, no se esperen. En lugar de ácido fólico, la recomendación es metilfolato. ¿Sale? Es mucho más complejo conseguirlo, pero bueno, búsquenlo. Así lo pueden conseguir. El nombre digamos, técnico, el nombre científico es metilfolato o 5-metiltetrahidrofolato. ¿Sale? Así es como lo pueden encontrar. Bueno, posteriormente, una vez viendo esto, los folatos tienen que combinarse con la B12 para que suban estas cosas que se llaman CD4 y CD8, que son las que se encargan de defender contra los virus. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, la combinación de ambos medicamentos resulta ser muy buena. Lo mismo con la arginina, con los folatos y con la vitamina C. Lo que van a hacer es incrementar la respuesta antimicrobiana. Pero lo más importante es que van a formar colágeno y las células de proliferación. O sea, van a ayudar a que la persona se repare en menos tiempo. Dar arginina en un paciente implica ayudarlo a mejorar en menos tiempo cuando tuvo una infección como de este tipo. Entonces, muy importante desde el punto de vista preventivo, muy importante desde el punto de vista curativo. ¿Sale? Bueno, otro de los elementos importantísimos es la espirulina. Tenemos dos cepas importantes que es la máxima y la platensis. La espirulina platensis tiene desafortunadamente menos contenido en ficocianina y en algunos nutrimentos. La que tiene más cantidad es espirulina máxima. Como ustedes vean, espirulina máxima es una cepa que vale muchísimo la pena consumir. Y entonces necesitamos para esto, estos nutrimentos, estos pigmentos que es la ficocianina, para poder evitar a que un paciente pueda tener falla circulatoria. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que se generan en el paciente con este tipo de infecciones, desafortunadamente, son las fallas en la coagulación. Hemos visto en los pacientes que desafortunadamente están falleciendo por trombosis, principalmente pulmonar, ¿sí? Y en segundo caso, una enfermedad que se llama coagulación intravascular diseminada. O sea, se les coagula toda la sangre. Por eso se les tiene que dar anticoagulantes a este tipo de pacientes. Lo podemos prevenir fácilmente con este tipo de pigmentos. No quiere decir que es lo único, quiere decir que va a apoyar a que esto no suceda. Después también tenemos que esta espirulina puede ayudar a generar interferones, que es una de las respuestas más importantes para poder apoyar virus, mediante los médicos y los nutriólogos lo van a entender, mediante la respuesta TH1 y TH2. ¿Ok? Ahora, antioxidantes, hay que meter de todos. Muy importante porque el paciente que se enferma de este tipo de sobreinfecciones tiene un gran nivel oxidativo y se degrada rápidamente. Vitamina E, vitamina C, zinc y selenio con proteínas, vitamina B3, son fundamentales para poder hacer la campana o la cadena de reducciones, para poder hacer o integrar el sistema reductor. Muy importante esto. Si metemos vitamina E sola, es más fácil, y en dosis altas es más fácil que el paciente se infarte a que mejore. Por eso hay que dar todo esto en conjunto. Muy importante, la nutrición es un conjunto. Debemos de saberlo así. Ahora, todo el mundo dice, vamos a dar vitamina C. Sí, es muy buena. Incrementa toda la defensa, toda, para bacterias y para virus. Pero sola no. Tenemos que darla con zinc, con selenio, con arginina y con un compendio de proteínas, principalmente aminoácidos como glutamina y arginina. Y ahora, viendo el zinc, lo que vimos es que ya en pacientes con anteriores infecciones de coronavirus, incluso infecciones con influenza, lo que ayudaba es a controlar en menos días de estancia hospitalaria y menos agresión. Eso es algo muy importante. También lo hemos visto con el selenio al evitar la oxidación y la degradación de las células, principalmente las células rojas, que son las que transportan el sistema de nutrición y que son las primeras que colapsan. Posteriormente, la combinación entonces de zinc y selenio, lo que tenemos es una gran cantidad de metaloenzimas que van a incrementar la inmunidad y, ojo, van a evitar que se mueran células buenas. Si algo está pasando con este tipo de infecciones y sobreinfecciones que estamos presenciando,
es que las células se mueren rápidamente, sobre todo las buenas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Evitar a toda costa que rápidamente las defensas mueran y que las que realmente fallezcan, por decirlo así, sean las células o que están infectadas, o rearmarlas, o eliminar completamente al virus. Por eso esta serie de combinaciones es tan importantes. Y han salido una cantidad de publicaciones internacionales científicas tremendísimas. Es de lo que más tenemos evidencia, del zinc, selenio y vitamina D para esto, ¿sí? Más que la vitamina C. Pero ahí viene la combinación. Otro efecto lo tiene el resveratrol. Pero aquí es donde viene lo importante. Imagínense que el virus ya penetró a la célula. Lo que hace este tipo de polifenoles como el resveratrol, la ficocianina, la silimarina, la catequina, o sea, comer chiles, comer espárragos, comer frutos rojos es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque está evitando que el virus se pueda replicar ya una vez que se metió a la célula. Por eso se dan este tipo de polifenoles en grandes cantidades. Aquí es donde está el juego importante, que no atraviese la primera barrera importante que es la membrana celular. Por eso metemos los folatos, los ácidos grasos, la glutamina para poder hacer todo esto, ¿sí? Y una cosa final importante es la grasa omega 3. En México, omega 3 y omega 6 están totalmente disparados. La gente sobre todo consume omega 6 porque consume una gran cantidad de carne, una gran cantidad de grasa saturada. Pero pues, consume poco omega 3 porque casi no hay consumo de pescado, no hay consumo de semillas como la chía, la linaza, sachaichi o la misma espirulina. Entonces tenemos muy poquito consumo de omega 3. Estos generan inflamación y estos antiinflamación. Ahora, quiero decir, la inflamación no es mala. Si no nos pudiéramos inflamar, no nos podremos defender. Pero el exceso de inflamación lo que produce es inevitablemente destrucción de las células. Se produce estrés oxidativo y hay que neutralizarlo. Entonces, tiene que estar en equilibrio. 2 porciones de omega 3, de omega 6 por una de omega 3. Y así se mantiene el equilibrio. Van a ver que cuando hay omega 3, en los productos de la calle es muy curioso ver, oye, ¿qué te estás tomando? Uy, un producto muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Ah, porque tiene omega 3. Y aparte tiene omega 6, y omega 9, y omega 12, y omega 15 y grasa de camión. Y me lo vendieron como lo último porque tiene todas las grasas. Pues no, o sea, no porque tenga todas las grasas va a ser bueno. O sea, necesitamos ser muy selectivos con esto. Muy importante. A veces la regla de mientras más mejor no aplica, ¿sí? O sea, necesitamos ir dirigidos a los productos. Consumir en balance omega 3 y omega 6 es importante. Y aquí les voy a dar una noticia que es triste porque cuando me tocó cursar el doctorado, una de mis compañeras hizo un estudio muy importante en el Centro Médico Nacional acerca del estudio de la grasa que integraba a la infancia de nuestro país en niños entre 4 y 11 años. Y entonces analizaron sus eritrocitos y vieron qué cantidad de ácidos grasos tenía cada uno. ¿Saben qué descubrió? Descubrió que la mayor parte de los niños, que fueron 1,100 algo que estudiaron, y niños de todos los estratos sociales y todos los lugares, descubrieron que solamente el 2% de los niños tenían la suficiente grasa omega 3 en su organismo. ¿Qué implica esto? Que la mayor parte de los niños está prooxidado, que no se puede defender y que tiene problemas para poder pensar adecuadamente. Imagínense a los niños diciéndoles, no te preocupes, hijo, échale ganas, tú estudia mucho. Hay cosas que no nada más son de ganas. Si no tienes el material para formar tu cerebro, porque el cerebro se forma del 40% de la grasa omega 3, ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo te vas a defender? Entra el familiar al hospital. Oye, no te preocupes, échale ganas. Bueno, no nada más es de échale ganas, ¿eh? Es de que le metamos bioquímica a este asunto. Es muy importante lo que estoy comentando, para que ustedes puedan entender la dimensión que se tiene al comer. Ustedes necesitan forzosamente pues, lidiar, si puedo decirlo así, hasta con sus gustos. Hay gente que si no come carne siente que no comió. Imagínense nada más lo triste que estoy comentando, ¿eh? O sea, no necesariamente. Necesitamos tener mucho más amplitud y cultura alimenticia para ello. Bueno, ahora sí, viendo esto, lo que estamos viendo es que los ácidos grasos omega 3 lo que van a facilitar es a la producción de defensas, a la producción de citocinas, que son reguladoras importantes antiinflamatorias. Ahora voy con esto. Oye, se infectó de coronavirus, pero de repente pescó Haemophilus influenza, que es una bacteria.
no el virus de la influenza, sino una bacteria, o estafilococo, o cualquier otra bacteria. Entonces, imagínense nada más cómo se pone la situación. Ya en el hospital internados nos han tocado ya varios pacientes que se reinfectan, de algunas bacterias que es propio del ambiente hospitalario y se complican las infecciones severamente. Combinar esta infección con bacterias es una situación muy compleja. Por eso hay que prevenir con el soporte nutricio. Ahora, estas vías metabólicas se reúnen en el control hepático, cerebral, del intestino, para poder hacerlo ordinariamente. Si ustedes no hacen conciencia de que todo su organismo es integral y que si algo falla, por mínimo que sea, afecta toda la economía, entonces van a estar todo el tiempo supeditados a lo que hacemos todo el tiempo. Pues no me afecta tanto, pues yo me lo curo en casa, no sucede nada. No, sí está pasando algo. Está pasando que no nos estamos cuidando. Está pasando algo peor aún, que estamos dejando pasar mucho tiempo antes de abordar una terapia correcta y por eso también tenemos una gran cantidad de complicaciones y muertes con respecto a estas sobreinfecciones. Hay que tomar iniciativa pronto y lo más pronto posible es prevenir. ¿No te has infectado? Hazlo bien. ¿Te infectaste? Hazlo súper bien. ¿Dejaste de estar infectado? Síguelo haciendo bien. ¿Por qué? Porque te puedes reinfectar o puedes adquirir otras enfermedades. Bueno, ya hay una gran cantidad de publicaciones con respecto a esto. Nosotros ya mandamos un artículo de revisión a una revista internacional acerca de COVID y nutrición, pero estamos enrolando actualmente un protocolo de investigación sobre pacientes con COVID, ya con el soporte nutricional que les estoy platicando ahora. Una de las cosas, y no voy a decir más, pero una de las cosas que hemos visto es que la suplementación está bajando la tasa de mortalidad en los pacientes. Se los estoy adelantando. Esto es un resultado preliminar muy importante. Estamos salvando vidas con esto. Y si lo logramos demostrar, va a ser un parteaguas en la forma de tratar a los pacientes infecciosos. Escúchenlo bien, por favor. Es una investigación mexicana sobre soporte nutricio. Y está haciendo que la gente muera menos, por lo menos en los resultados preliminares. Yo espero que así siga y que podamos tener una diferencia significativa que permita que en todos los hospitales sea obligatorio el uso de la alimentación como parte importante de un tratamiento a todos los niveles. ¿Por qué? Llegas al hospital, déjalo en ayuno. ¿Cómo? ¿No? Oh, pues es que lo podemos intubar. Pues métele nutrición parenteral. Si lo quieres dejar en ayuno, nútrelo. Hay muchas vías para esto. Tenemos que sacarnos del error. Pero no le pidamos todo a los médicos y a las autoridades. Nosotros como seres humanos tenemos que hacer esto desde el inicio. Si se los estoy comentando, lo que esperaría es que ya somos ahorita 94 personas en esta presentación y me da mucho gusto y saludos a todos. Pero si somos 94 almas que nos estamos sensibilizando, por favor les pido, tomen iniciativa desde antes, porque los cambios de temperatura están provocando sobreinfecciones, pandemia y sobreinfecciones, pandemia e infecciones asociadas. Oigan, esto, imagínense la curva, imagínense nada más que en diciembre todo el mundo va a estar, no sé, de fiesta, en las reuniones familiares y todo. ¿Qué esperaríamos para enero y febrero con respecto a las complicaciones que tengamos posterior a este tipo de actos? Asegúrense de que estén bien, aliméntense adecuadamente, cuiden a la gente más vulnerable, asesórenla, ¿no? Tenemos que empezar con uno mismo. La gente tiene que predicar con el ejemplo. Si no somos capaces de predicar con el ejemplo, no sirve absolutamente nada. Y eso es para médicos y nutriólogos que me están escuchando. Si ustedes no son capaces de poder hacer algo en pro de su propia salud y reflejar esa salud, ¿a quién van a impactar en sus comentarios? Tienen que ser congruentes con su misma vida. Eso es muy importante, ¿eh? Y ojo, si me están viendo padres de familia y entonces a los niños les dicen, no, así, a ti sí te voy a cuidar, pero yo pues me voy a comer aparte o yo me descuido, pues también qué ejemplo están poniendo. Todo mundo tiene que hacer un ejemplo activo. Socialmente tenemos que cambiar. Esta es una era de cambio. Todo el 2020 fue un año de aprendizaje. Si no lo entienden como tal, vamos a estar destinados a repetir los mismos errores toda la vida. Esto no es una desgracia. Esto es un sistema de supervivencia muy efectivo espiritual. Tenemos que cambiar nuestra conciencia. Si lo hacemos desde el fondo de la conciencia, todo lo demás va a irradiar. ¿De qué me sirve ser el emérito, el más inteligente de mi clase, el mejor si no soy capaz de influenciar a los demás o sentir compasión o amor por las demás personas?
Esto, de verdad se los digo de todo corazón, les pido que transmitamos el mensaje a todos los demás. Sí, muchísimas gracias, doctor, por habernos compartido esta valiosa información. Sé que a muchos pues, les va a ser de muchísima utilidad. Y bueno, como comenta, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, dando un tiempo de 20 minutos a lo mucho, alcanzando a responder las mayores preguntas posibles. Entonces, vamos a ver, tenemos también preguntas de Facebook, entonces vamos a ir alternando una y una, para que pues también los que se conectaron desde pues Facebook también puedan tener esta interacción con usted. Entonces, pues bueno, la pregunta es, ¿qué tan peligroso sería que una persona tenga una deficiencia común variable en el cual su sistema inmune no es del todo bien? ¿Qué tan perjudicial sería? Bueno, eso ya de entrada es un factor importantísimo, ¿eh? O sea, si ya está una persona detectada con algún tipo de carencia, sí se ha demostrado que tiene mayor predisposición a complicarse. Ahora, más complejo es que una persona le detecte una carencia y no la aborden de inmediato. Entonces tenemos dos instancias importantes. El que se diagnostica y no se trata, o el que se diagnostica y posteriormente sigue su proceso y se vuelve a reinfectar con otra situación. Yo les aconsejo que si una persona ya detectó que hay una carencia de por medio, inmediatamente la resuelvan. Y una carencia, cuando decimos una carencia, no es de un nutrimento, ¿eh? Oye, detecté que tenía una carencia de vitamina B12. Mentira. Hay carencia de vitamina B12 y todos los cofactores que están alrededor, porque toda esa economía se alteró. Y cada que una persona presenta una carencia nutricional, la que sea, tienen que voltear a ver al intestino para saber si se está absorbiendo bien o si se está alimentando de forma adecuada o suplementando de forma adecuada. Porque también existen enfermedades que son endémicas, enfermedades por zonas. Hay, por ejemplo, hipotiroidismo por carencia de yodo en grandes poblaciones, ¿no? Existen poblaciones que no tienen el yodo a la mano. Entonces, la mayor cantidad de personas de esa región empieza a enfermarse de la tiroides. Lo mismo pasaría con un grupo de personas en una comunidad que se infectan de coronavirus, pero tienen carencias, por ejemplo, de vitamina C o presentan escorbuto muy sutil. Eso sería fatal, ¿sale? La que sigue, por favor. Ok, muchas gracias. Y bueno, la siguiente es, ¿por cuánto tiempo recomiendo la glutamina? Miren, la glutamina es muy importante tomarla por pulsos. O sea, si un paciente está grave, imagínense que le están dando quimioterapia, se la tienen que dar todo el tiempo porque todo el tiempo la va a metabolizar. Pero si es un paciente que estamos controlando y es una medianía o mejor aún lo hace por prevención, se le da un tratamiento por pulso. Se da 10 días, entre 10 y 30 gramos al día, y se suspende y se vuelve a repetir al siguiente mes. ¿Sale? Eso es la que no sea natural, debe consumirse forzosamente por pulsos. O sea, si estamos hablando de vitamina C, que no es una fuente natural, se tiene que dar 2 meses o 3 y suspenderse 15 días o un mes. Y así hay que empezar a dar por pulsos. ¿Sale? Eso será lo importante. ¿Ok? Ok. Y si un niño que consume inmunosupresores y reflujo, ¿es bueno consumir probióticos? Súper bueno. En niños que tienen este tipo de problemas ahora, si tienen un problema inmunológico y es muy severo, aguas. O sea, también si es la falla inmunológica muy severa, puede ocasionar translocación de bacterias y puede complicar al paciente. Lo que se sugiere primero es empezar a estabilizar el estado de nutrición, muy importante. Pero hay que analizar también el nivel de inmunosupresión. En los pacientes totalmente inmunosuprimidos no se recomiendan de primera instancia los probióticos, pero sí el abordaje nutricional. Al dar a la alimentación correcta, los mismos probióticos que sobrevivieron del intestino del individuo empiezan a reproducirse de forma adecuada. Ya entonces, posterior al paso del tiempo, ya corrigiendo esta cuestión, sí podemos abordar la terapia con probióticos o hacerlo de forma natural. Los mismos alimentos llevan también prebióticos y llevan también probióticos, ¿vale? De ahí los podemos tomar. La que sigue, por favor. Ok. ¿Y complejo B inyectado intramuscular también funcionaría? Sí, bueno, en este caso, cuando ¿se acuerdan de los criterios que les puse? Si el paciente está consumiendo 2 medicamentos o más, o algo que esté provocando malabsorción, que en el caso de la metformina, que es lo que más inhibe la vitamina B12, no se la den vía oral, se la tienen que poner intramuscular. ¿Y cómo se les da? Pues se tiene que dar 10 miligramos cada 24 horas durante un periodo de 5 días mínimo y repetir al mes si tenemos sospecha de que el paciente o está catabólico, o sea, está gastando mucha vitamina B12, o peor aún, tiene un proceso agudo, un proceso infeccioso agudo. ¿Sí? Hay que estarla repitiendo hasta que se le quiten las carencias. ¿Cómo saber que un paciente rápidamente tiene carencias?
sienten lo derecho, ¿no? Que enderece la espalda, que agache la cabeza, se va a asomar la séptima cervical, un huesito, le pones el dedo ahí, o sea, la aprietas aquí, y si dice, ay, me duele, seguramente estrés, vitamina B12 necesaria. Si le aprietan la unión entre el codo, ¿sí? El antebrazo, la coyuntura, y le aprietas en esta zona, en estas partes, y hay dolor, en automático, piensen en ponerse vitamina B12, porque ya empieza a haber datos, ¿sale? O le aprietas la tibia, ¿no? O sea, la parte del pie, ¿no? La aprietas y duele, pues también, o sea, ya hay datos de neuropatía. Entonces necesita el paciente inyectarse en automático vitamina B12. Hay que tener cuidado. Y eso, la carencia de B12 implica también falla inmunológica. La que sigue, por favor. Ok. 5 frutas al día podría ser mucho azúcar para los dientes. Digo, después de por tiempo de consumir tanta fruta diaria. Ok, a ver, uno, voy a diferenciar entre azúcar y carbohidratos. Los carbohidratos complejos son las moléculas de muchos azúcares o galactosas o así, que van enrolladas. A eso se le conoce como carbohidratos complejos. Y si se van partiendo, se vuelven cadenas más cortitas. De tal manera que tenemos oligosacáridos, que son cadenas entre 3 y 10 átomos de carbono. Entre 3 y 10 glucositas. 10 amarraditas a la mitad, como si fuera un rosario, pues, una cadenita. Pero hay otros que se llaman simples, que son de 2 y de 1 solo. Bueno, a eso les llamamos azúcares, ¿ok? La fruta no contiene azúcares, ¿ok? La fruta contiene carbohidratos complejos y oligosacáridos. Por lo tanto, aunque te comas 10, si es que las necesitas, no vas a tener problema. Lejos de eso te va a ayudar a fortalecer los dientes. Pero si tú consumes un refresco, eso sí tiene azúcar. Consúmete uno diario y no nada más te va a picar los dientes. Una de las cosas que más degrada los dientes y los huesos son los refrescos. Pero no solamente por los azúcares, sino por todo el bicarbonato, bueno, todas las sustancias que hacen que la efervescencia de la coca, bueno, iba a decir un nombre comercial, bueno, que los refrescos pueden llegar a inducir en el paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Entonces, yo de alguna forma, la recomendación que se da es mantenerlo por puños. Si es un niño, pues 5 puñitos de fruta, pues cuánto, a lo mejor son 2 frutas enteras, 2 manzanas, ¿ah? Pues eso junto sus 5 porciones, ¿sale? Pero si es un adulto con mis manotas, pues a lo mejor puede llegar a consumir, pues no sé, a lo mejor una papaya al día para poder completar la dosis recomendada, ¿no? No lo sé, depende de cada persona. Pero de ninguna forma los carbohidratos de la fruta son nocivos. Lejos de eso, ayudan a proliferar la flora bacteriana normal. La que sigue, por favor. Ok. ¿Qué suplementación de omega 3 es recomendable para niños según fuente, dosis y frecuencia? Muy bien. Ojo, a ver, repíteme la pregunta, por favor. Sí. ¿Qué suplementación de omega 3 es recomendable para niños según fuente, dosis y frecuencia? Ok, perfecto. Miren, a los niños hay que darle 500 miligramos, 1 gramo de omega 3. Es muy bueno. Hay que incrementar las dosis cuando se requieren, no hay problemas neurológicos, muy importante. Y necesitamos, sobre todo, de alguna forma, tener en cuenta que en el proceso que estamos generando con ellos, tenemos que valorar muy bien el catabolismo. No es lo mismo un niño a los 4 años con un problema neurológico que un niño a los 8 años en etapa más o menos estable de crecimiento y bien alimentado. Hay que valorarlo, pero se recomienda dar entre 500 y 1 gramo de omega 3 para que puedan metabolizar, pues, EPA y DHA. Y aquí hago una aclaración. Dieta cetogénica no es lo mismo que productos keto, ¿sale? O sea, nada más como para sacarlos del contexto y darles un repaso por la cultura general. Un producto keto es aquel denominado libre de azúcares, ¿sale? Y eso es maravilloso. Qué bueno que existen esos productos, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo quiero una proteína, muchas veces le mezclan maltodextrina y otras cosas y eso lo vuelve muy agresivo. Entonces se tuvo que hacer un producto o una serie de productos que fueran libres de azúcares, ¿sale? A eso se le llama producto keto. No es lo mismo una dieta cetogénica. Quiero que quede claro esto. Por ejemplo, si solamente fuera un producto a base de una X proteína y fuera un aislado de proteína,
pues en automático desde tiempo anterior se le llama producto keto. Lo que pasa es que ahorita mercadológicamente así se le pone. ¿Estamos? Y hago una aclaración, nosotros no tenemos ningún conflicto de interés. Yo estoy muy orgulloso de mis alumnos, aquí veo varios alumnos que tengo de la Farmacia San Pablo. Yo no laboro para la Farmacia San Pablo, sin embargo, pues participo como catedrático dando pues clase a todo este tipo de gente que para mí resulta ser muy valiosa. Quiero mandarles un saludo a todos ellos y bueno, nosotros somos totalmente neutrales en la información, no nos interesa la comercialización, nada por el estilo, ese es otro tema fundamental, ¿sale? Bueno, una vez aclarado esto, la siguiente pregunta, por favor. Ok. Para la recuperación del pulmón, ¿cuánto se recomienda de glutamina, arginina y por cuánto tiempo? ¿Para la recomendación de qué, perdón? Para la recuperación del pulmón. Bueno, es que eso va a depender de la edad del paciente y del grado de lesión. Hay pulmones que quedan muy dañados. En algún momento en una sesión clínica, ya en algunos de ellos, a lo mejor en algún otro momento, les voy a pasar tomografías de cómo es que se deteriora, sobre todo en la parte basal. A ver, si este es el pulmón, no sé si me alcanzan a ver, pero si este es el pulmón, si abarca todo esto, a eso se le llama parte basal y esto es apical, ¿no? Entonces, en esta zona es donde viene el principal daño, sobre todo en infecciones como el coronavirus. Entonces, literalmente se ven como algodones que están ahí en esa zona, de que está totalmente dañado, ¿no? Entonces, dependiendo del daño en lo que se va a tardar en recuperar y también la edad de los pacientes y el nivel de agresión. También tengo que señalar que he visto gente grande que no le hacen ni cosquillas el coronavirus, que pasan medio moquito y se acabó la cosa. O gente que ni siquiera se enteró que tenía un problema, ¿no? Entonces, va a depender de esas condiciones. Entonces, no poder responder esa pregunta, tenemos que ver un caso específico para poder saber esto. Pero se estima, en promedio, que entre 6 y 8 meses puede más o menos recuperar, aunque también se sabe que ya después de estudiar a 8 meses a cierto grupo de pacientes, no han recuperado del todo la función pulmonar. Y también el daño orgánico que tienen en el riñón y en el hígado. Esto es lamentable lo que les estoy comentando, ¿no? La que sigue, por favor. Okay. Cuando se colapsa el pulmón, ¿no son más factores que se llevan a cabo? La inflamación de los bronquios y los alvéolos, probablemente también líquido dentro del pulmón. Sí, claro. Miren, acuérdense que esta sesión está destinada al público en general. Agradezco mucho que haya especialistas. Ojalá en algún momento podamos hacer algo de fisiopatología pulmonar. Me encantaría ver esto. Pero evidentemente existe una gran cantidad de estructuras en el pulmón que pueden ser dañadas. Desde el epitelio hasta el diferencial de todo tipo de células, ¿no? Pero hay que recordar una cosa. Todo, independientemente de las estructuras que compongan a cualquier parte del organismo, está constituido por células. Y si nosotros aprendemos a reparar o a identificar daños en una célula, podemos de veras reparar cualquier tipo de célula. No es necesario esta situación, ¿sale? O sea, hay que aprender a diferenciar. Oye, ¿hay agua en el pulmón? Bueno, pues puede haber agua por muchas razones. El paciente se desnutrió. Si el paciente se desnutrió, porque hemos visto que también la albúmina desciende rápidamente, albúminas de 1.9, imagínense nada más los desnutridos que están. Entonces el agua se empieza a fugar, no solamente hacia el pulmón, o sea, se fuga hacia todas las partes del cuerpo y un edema generalizado. Entonces el pulmón evidentemente se puede encharcar, sí. También existen mecanismos por los cuales el bronquio se colapsa, el sistema vascular que cubre al pulmón también se altera, el sistema nervioso también se lesiona. Si se lesiona el sistema nervioso, es el que manda la señal de contracción de los pulmones. No se puede hacer esa contracción. Entonces hay una serie de mecanismos importantes que no solamente es este. Tiene toda la razón quien lo preguntó. Un abrazo para esta persona. La que sigue, por favor. Okay. ¿Desde qué edad es recomendable dar suplementos en niños? Miren, la suplementación se puede dar desde los 6 meses. Una vez que la lactancia ya no es la parte importante de la alimentación humana, ya podemos empezar a dar pequeñas dosis, pero sobre todo con alimentos funcionales. Lo más importante de esto. Ha cambiado tanto la alimentación a nivel del primer año de vida que antes se prohibía el huevo hasta después del año y ahora ya se sugiere. O el pescado antes del primer año y ahora ya se sugiere. Entonces hemos ido cambiando drásticamente a medida de que vamos viendo que se necesita para el desarrollo neurológico de una persona. Entonces se pueden empezar a suplementar y la preferencia es alimentos funcionales y no con químicos. Aunque existen en la industria farmacéutica ciertas gotitas o ciertos suplementos que se les dan a los 3 meses, a los 4 meses,
y entonces les van agregando vitaminitas químicas. Eso se permite, o sea, no pasa absolutamente nada. Pero yo lo recomendaría a partir de los 6 meses. ¿A quién suplementaría en los primeros 6 años de vida del bebé? A la mamá. La mamá debería de estar, pero súper cargada de la suplementación, para que por medio de la leche materna le transmita todo ese contenido nutrimental. ¿Ok? La que sigue, por favor. Okay. ¿La espirulina incrementa la hormona de crecimiento y prolactina? Bueno, es que realmente la espirulina es un alimento como tal y tiene un nivel nutricional muy avanzado. Más que un estimulante, es un regulador, ¿sí? ¿Pudiera incrementar la prolactina durante el embarazo? Sí, pero no lo hace de forma normal. No existe evidencia de eso. Porque, ojo, una mujer que no está lactando, que no tiene algún otro factor y que le sube la prolactina, pues regularmente señala un adenoma hipoficiario, o sea, le sale un tumor en la hipófisis, que es benigno, pero empieza a sacar leche por los pezones, sin estar embarazada, ¿no? Sin estar lactando o estar embarazada. Y eso también genera datos de esterilidad. Entonces, nada más para poder diferenciar esos dos datos. Sí lo puede hacer en una mujer embarazada que queremos que incremente la producción de leche, le damos dos cosas, espirulina y levadura de cerveza. Eso sí puede ayudar a inyectar mucho más leche en el embarazo. Pero de forma normal, sin estar embarazada, sin el impulso hormonal, esto no sucede. ¿Sale? Nada más para que quede claro. La que sigue, por favor. Okay. Para un paciente de 80 años, ¿la suplementación y dosis es la misma y durante cuánto tiempo? Tiene diagnóstico de COVID, pulmón derecho inflamado. Ah, sí, es la misma, pero ya, y se inyecta complejo B y también, porque el paciente con COVID es un paciente metabólicamente muy activo. Entonces necesita inmediatamente recibir estas dosis. Muy importante esto, ¿eh? Y esto nos ha demostrado que puede tener un mejor pronóstico. La que sigue. Ok. ¿Cómo hace un ciudadano común para hacer un programa de suplementos? Híjole, es que esto se los estoy comentando para que lo tengan en idea y se acerquen a un especialista para poder pedirlo. También debo decir que muchos nutriólogos cuando todavía no saben bien del campo, o muchos médicos, no crean que les van a indicar de primera instancia suplementación, ¿eh? Pero bueno, ustedes podrían con estas indicaciones investigar un poco más y afortunadamente si tomamos alimentos funcionales y una correcta alimentación, pues no es necesario hacer más de esto. O sea, creo que pueden empezar por ustedes mismos documentándose. Y si tienen dudas, acercarse a un especialista, esto es lo más importante. La que sigue. Listo, doctor. Pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, queremos agradecerle muchísimo su participación, su información tan valiosa que nos compartió el día de hoy y por haber contestado la mayor cantidad de preguntas. Hay más preguntas, pero bueno, por el tiempo y también porque no queremos hacer muy larga la sesión, si hay alguien que le gustaría tener esta respuesta muy específica, pues igual nos puede contactar. Más adelante les vamos a poner la información para que con todo gusto les podamos resolver sus dudas y no se queden con esta duda. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Yo sé que está muy ocupado y que nos abrió este espacio especialmente a nosotros, entonces le queremos agradecer y pues bueno, muchísimas gracias también a todos que se conectaron. Ok, muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a todos. Ah, mira, estoy viendo a todos. A ver si los alcanzo a saludar, pero bueno, son ya 86 los que tenemos aquí. Les mando un fuerte abrazo a todos los que tienen su camarita prendida. Qué gusto verlos el día de hoy, de verdad me pone muy contentos. He visto caras, ay, miren, qué bonito, voy a llorar. Sí, verlos a todos ustedes me pone muy contento, de verdad. Espero que les haya servido la información. Miren, ya están prendiendo las cámaras, miren nada más. Ay, qué padre, ya los dio todo. Gracias, doctor Leal. Qué bonito. A ver, voy a ir recorriendo página por página para que... Ay, mira. Qué padre. Muchas gracias por estar el día de hoy en la sesión. Espero que les haya servido de algo. El objetivo es este. Y también, Mariana, pues muchas gracias por invitarme a dar esta sesión. Espero que les haya servido y que ustedes, pues, le saquen la mayor parte del jugo. Como dice Mariana, si tienen alguna duda, con todo gusto, no podemos extendernos tanto, pero mándenos la información y vamos a tratar de responderla puntualmente. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos por conectarse. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos. Y les voy a presentar, para los que no nos conocen, nosotros somos la empresa Alfenlesa.
Y pues bueno, esta empresa es una empresa mexicana cuya misión es la investigación, formulación y comercialización de productos y servicios que tengan como esencia el beneficio de la especie humana y del planeta. Y pues bueno, tenemos 18 años de experiencia en más de 500 puntos de venta nacionales e internacionales. Y bueno, se han dado más de 800 capacitaciones a profesionales de la salud. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí y pues bueno, les damos un poquito más de la información de la empresa. Y bueno, el equipo de investigación junto con pues un equipo de doctores, nutriólogos, han hecho o realizado diferente investigación y bueno, tras esta investigación han formulado ciertas mezclas nutricionales, las cuales les comparto aquí toda la gama para si están interesados y si quieren pedir información acerca de cualquiera de estos productos, pues con mucho gusto les podemos hacer llegar esta información. Y bueno, algunos de estos productos se han utilizado dentro de los protocolos de investigación que anteriormente el doctor Leal compartió con nosotros. Entonces, pues bueno, también sería de muy buena utilidad si es que están viendo pacientes. Yo sé que hay personas que se conectaron, médicos y nutriólogos, que pues bueno, también les puede servir, o para también consumo en general. Entonces tenemos omega 3, proteínas veganas, espirulina, arginina, zinc con selenio, resveratrol, bebida de almendras, glutamina, espirulina y clorela. Ahora también contamos con una gama de botanas nutricionales, las cuales pues constan principalmente de espirulina, entonces es una forma más divertida de tener un snack. Entonces, pues bueno, tenemos papas deshidratadas, palomitas con espirulina, mazapán. Y bueno, tenemos unas barritas que nuestra nueva barra es la de cacao, que es nuestro nuevo lanzamiento. Entonces, pues esperemos que ya la hayan probado. Los que no, pues las invitamos a que la prueben y que la disfruten. Y pues bueno, también queremos hacer énfasis, el día de hoy pues habló justamente del sistema inmunológico y más del COVID-19, entonces justo con toda esta investigación por detrás, ¿no? Que ya nos compartió un poco el doctor Leal, se ha creado este kit que es para reforzar el sistema inmune, que es con forma del Zincel, resveratrol y la espirulina. Sin embargo, tenemos un nuevo producto de lanzamiento que es la vitamina C con zinc. Entonces, este producto se puede complementar junto con el paquete antiviral para reforzar el sistema inmunológico, tanto para nosotros y si somos profesionales de la salud, también para nuestros pacientes. ¿Okay? Y bueno, varios estuvieron preguntando promociones acerca del Buen Fin, ¿no? Que todo el mundo está aprovechando ahorita. Entonces, aquí les proyecto algunas promociones que tenemos. Estas promociones no son acumulables y si eres distribuidor, puedes preguntar especialmente las promociones para este tipo de personas. Entonces, los invitamos a que disfruten de este Buen Fin y aprovechen las promociones. Y pues bueno, también todos los médicos y nutriólogos que estén conectados el día de hoy, hicimos una colaboración con el doctor Leal en donde se hizo un curso de soporte nutricio especializado en inmunidad y COVID-19, un poco retomando lo que se vio en la sesión, pero con una base más científica. Entonces, por eso se le están invitando a profesionales de la salud. Y bueno, si están interesados en el curso, que este curso va a estar grabado en una plataforma, entonces ustedes se pueden meter a ver el curso en la hora o en el momento que pues tengan un tiempo libre y que pues puedan tener este espacio para estudiar. Entonces, si están interesados en este curso, igual se pueden poner en contacto. Es un curso que de hecho todavía no ha salido, va a salir el martes, pero bueno, por haberse conectado con nosotros el día de hoy, pues les estamos dando este preview, ¿no? O sea, como este pre-lanzamiento solamente especial para ustedes, por si se quieren justamente pues capacitar más en un tema como este muy interesante, pero a un nivel un poco más científico. Entonces, pues los invitamos.
Y pues bueno, también les hacemos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter y también Instagram. Y bueno, también ahorita estamos empezando a hacer videos en YouTube. Entonces también los invitamos a que nos busquen tal cual igual, Alfen Leza, Alfen separado con Leza, para que nos puedan encontrar en el canal. Vamos a estar subiendo mini clips de varias sesiones de información para pues público en general y también para profesionales de la salud. Y pues bueno, estos son nuestros contactos, tanto de ventas como de información. Entonces, si tienen alguna duda, si se quedaron con alguna duda de la plática de hoy y quieren contestarla, pues bueno, quieren que les contestemos, igual se pueden poner en contacto, y si están interesados en algún producto, en alguna promoción, en el curso o en probar algún producto nuevo que vamos a lanzar, que bueno, como les comentaba, era la barrita de chocolate con amaranto y la vitamina C, pues bueno, con todo gusto les podemos dar la nueva información que tenemos sobre estos. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado y bueno, pues les damos, pues al final de cuentas, muchísimas gracias, el agradecimiento a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros y pues esperemos que nos podamos encontrar en futuras ocasiones y en nuevas masterclass. Igual, si les interesaría algún tema en específico, igual que quieran que hagamos una masterclass, si hay muchas personas interesadas en un mismo tema, pues igual podemos organizar una para ustedes con mucho gusto. Y pues bueno, esperemos que tengan un bonito día, bueno, más bien noche. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo.